Lovich, un pintoresco pueblo en Bulgaria, lleno de historia y cultura, ubicado a lo largo del río Sam. Este lugar ha sido testigo de muchos eventos históricos, conocido por su puente cubierto, una maravilla arquitectónica y su rica arquitectura histórica que refleja el alma de Bulgaria. Pero detrás de esta fachada pintoresca se esconde un oscuro y perturbador secreto. Durante el régimen comunista, Lovich fue testigo de horrores indescriptibles que dejaron cicatrices profundas en su historia. Sus prisiones, particularmente una conocida como la celda de la muerte, se convirtieron en sinónimo de sufrimiento y desesperación para muchos. En este video profundizaremos en las atrocidades cometidas entre esos muros, centrándose en la difícil situación de las mujeres sometidas a una crueldad inimaginable y sistemática. La ubicación estratégica de Lovich se convirtió en un centro para presos políticos durante la era comunista. Era el lugar de represión y control del régimen. Cualquiera que se considerara una amenaza, entre ellos intelectuales, artistas, disidentes políticos, incluso aquellos que simplemente susurraban disidencia, eran silenciados sin piedad. Las mujeres, a menudo vistas como más vulnerables y fáciles de quebrar, enfrentaron formas específicas de tortura y humillación diseñadas para destruir su espíritu. La prisión de Lovich, un edificio anodino a simple vista, guardaba entre sus muros un siniestro secreto, la celda de la muerte. Un lugar de pesadilla. Esta no era una celda en el sentido tradicional, sino una cámara en el sótano, envuelta en la oscuridad y humedad, diseñada para quebrar a los prisioneros. Su propio nombre infundía terror, un recordatorio constante de la brutal realidad que les esperaba a aquellos que tenían la desgracia de ser encarcelados allí. Para las mujeres de Lovich, el viaje a esta prisión a menudo comenzaba con un arresto nocturno, un evento que marcaba el inicio del sufrimiento. Las acusaciones eran arbitrarias, los juicios una farsa, las sentencias predeterminadas, sin posibilidad de defensa. Su único delito, atreverse a oponerse o incluso cuestionar al régimen. Un acto de valentía que pagaron con su libertad y a menudo con sus vidas. La cárcel de mujeres de Lovich, también conocida como la celda de la muerte, fue uno de los campos de concentración más duros durante el régimen comunista en Bulgaria. Entre 1944 y 1962, miles de mujeres fueron enviadas a estos campos por diversas razones, como querer divorciarse, vestirse de manera moderna o escuchar música occidental. Las condiciones en la cárcel de Lovich eran inhumanas. Las mujeres tenían que trabajar en canteras, cavando la tierra y transportando piedras pesadas. La comida era escasa y muchas murieron debido a la fatiga extrema y las condiciones de trabajo. Se estima que al menos 50 mujeres fallecieron en este campo. En su obra maestra, Camino de servidumbre, el filósofo y economista Friedrich Hayek sostiene que el comunismo y el fascismo son esencialmente lo mismo, por ser dos formas de totalitarismo que acaban con las libertades individuales. En este sentido, la Bulgaria comunista del siglo pasado no es una excepción. Violencia, control y represiones caracterizan en gran medida los 45 años del régimen del socialismo real en el país balcánico. Nicola Dafinov es una de las personas que en aquel entonces sufrió en carne propia el terror comunista. Dafinov, que actualmente tiene 70 años y vive en Sofía, contó a una revista llamada Libertad Digital la historia de su vida. Los 14 meses de sufrimiento y tortura que tuvo que soportar en el campo de concentración comunista de Lovich. Dafinov tenía tan solo 17 años cuando la policía secreta del régimen le acusó de ser enemigo ideológico del socialismo y de la patria. En aquel entonces estudiaba francés en un instituto bilingüe. Hablé 2 veces en la calle con turistas extranjeros y por eso me detuvieron. No querían juzgarme en los tribunales y simplemente un día, a las 5 de la madrugada, 2 policías entraron en mi casa. Me arrestaron y en los 2 años siguientes no volví a ver a mis padres. Nos cuenta Nicola Dafinov que en el tren en que viajaban en dirección al campo de concentración había otros detenidos, algunos en estado grave por los golpes que habían recibido de los vigilantes. Recuerdo que entonces de repente se me acercó un policía para decirme que lamentaba que un chico tan joven como yo fuera a aquel lugar, porque nadie salía vivo de allí. Al regresar al campo de concentración, Dafinov fue golpeado con palos y piedras. Cuando entró al edificio, el joven búlgaro vio a cientos de detenidos, la mayoría de los cuales no llevaban ropa y estaban heridos. Nos obligaron a trabajar durante 15 horas diarias en una cantera,
cerca del río Osum, del cual teníamos que sacar piedras y cargarlas después en un tren. Nos vigilaban más de 100 policías, que asesinaban a todas aquellas personas que no cumplían con la norma diaria de 75 metros cúbicos de piedra. Nikolai Dafinov es una de las personas que en aquel entonces sufrió en carne propia el terror comunista. Nikolai Dafinov asegura, además, que en el campo de concentración de Lovich también había más de 150 mujeres que trabajaban en la cantera junto con los hombres. Murieron al menos 50 mujeres, bien porque les asesinaban por no cumplir con la norma diaria, o bien porque sus cuerpos no aguantaban las cargas. Dafinov recuerda con dolor que primero dejaban los cuerpos de los asesinados en los aseos, mientras que al día siguiente los tiraban al Danubio. Uno de los peores momentos de mi vida fue cuando vi en el aseo muchos cuerpos envueltos en bolsas. Cuando les resultó demasiado arriesgado seguir tirándolos al río, finalmente los comunistas decidieron usar los cerdos para deshacerse de los cuerpos. Según Dafinov, el responsable del campo de concentración de Lovich fue Mirko Spasov, la mano derecha del dictador comunista Todor Shivkov. Cada vez venía en Lovich el mismo Spasov para dar instrucciones sobre los prisioneros que había que eliminar. Nikolai Dafinov fue liberado en 1961, cuando la cárcel comunista de Lovich fue clausurada para siempre. Todos los presos liberados fueron obligados a firmar un documento según el cual ellos negaban haber sido secuestrados por la policía secreta del régimen. Aún así, no me dejaron graduarme en el instituto bilingüe. En 1963, los gobernantes decidieron que yo todavía era un enemigo del socialismo y decidieron desterrarme a un pequeño pueblo, lejos de Sofía y de todos mis amigos. Allí, Dafinov se vio obligado a vivir durante 3 años, en los que no le dejaron de acceder a ningún tipo de trabajo, por ser injustamente acusado de ser traidor al partido. El comunismo es, sin duda, el mayor mal que ha conocido la humanidad, ha concluido Nikolai Dafinov, que ha lamentado que gran parte de los crímenes comunistas quedaran impunes.